Buenas. Llegan los Olímpicos 2024. Yo siempre he sido una gran seguidora de los Olímpicos y del espíritu de las Olimpiadas, porque es lo único que hacemos en donde se habla de la paz, del deporte, de la convivencia, de la excelencia, en medio de contextos bélicos y terribles. Los Olímpicos siempre son una tregua para hablar de las maravillas de la gimnasia, de los clavados, de la jabalina, de la garrocha, de todas las cosas maravillosas que la humanidad produce en el espíritu que los griegos nos enseñaron durante tanto tiempo. Nosotros hicimos un programa sobre los Olímpicos que ustedes pueden revisitar, lo hicimos para RTVC Play, entonces ustedes lo pueden revisitar ahí. Pero estas Olimpiadas son especiales, primero porque son realmente las primeras Olimpiadas después de la pandemia, porque el pobre Japón, que estaba preparado para la grandeza, le tocó enfrentar la pandemia y aplazar las Olimpiadas durante un año. Y tratar de hacerlas sin gente, porque todavía recuerden, eso fue hace 3 años y no 4, como es la periodicidad de los Olímpicos, porque en el año de la pandemia se cancelaron y se pudieron hacer al siguiente año. Este año Francia nos dio el espectáculo más impresionante del mundo y vamos a analizar algunos de los aspectos históricos y culturales y literarios y poéticos de lo que fue la inauguración. Francia es uno de los pilares de esa construcción cultural que nosotros llamamos Occidente, que se la inventaron más o menos ellos, los ingleses, los italianos y los alemanes, y más adelante terminaron haciéndola los Estados Unidos. Eso, digamos, es como el paquete, digamos, el Occidente Pack, es más o menos eso, ¿cierto? Bueno, esta gente se inventó Occidente en una buena medida, y eso nos lo recordaron durante la inauguración. La inauguración primero mostró a París, la ciudad luz, la París de la Belle Époque, que fue ese gran periodo, el del impresionismo, el periodo que precede a la Primera Guerra Mundial, donde París era la capital del mundo, donde París era la ciudad luz, la época de los impresionistas. Ellos rinden homenaje a sus grandes iconografías históricas, literarias y culturales. Entonces vamos a mencionar algunas porque la inauguración duró 4 horas. Entonces uno no puede contar eso en las mismas 4 horas porque no tiene sentido, pero venga, les digo, cuando llegan y llega un cómico y el estadio está vacío y Zinedine Zidane le toma la antorcha olímpica y le cuenta que es en otra parte donde se está celebrando. Ese es uno de los protagonistas de una de las películas más entrañables, divinas, maravillosas y bonitas que han hecho los franceses, que tan buen cine hacen. Amélie. Él es uno de los personajes centrales de esta gran película de Amélie. Si no la han visto, se la recomiendo para seguir viviendo felices. Entonces ahí empezamos con él. Es muy famoso dentro de la escena humorística francesa, pero nosotros fuera de Francia lo recordamos por Amélie. Entonces aquí empiezan a pasar un montón de cosas. El que va recorriendo, que no sabemos quién es, con la llama olímpica, estamos incluyendo el parkour, porque el parkour, que es esas caminatas urbanas, ese tipo que no lo vemos, es el fantasma de la ópera, por eso no lo vemos. Entonces van a pasar cosas muy bellas. Hay diferentes escenas, por ejemplo, bueno, tenemos el Moulin Rouge que evocó Lady Gaga, el gran espíritu del Sena, donde se dieron todas las diferentes delegaciones olímpicas, que por primera vez no se hace en un estadio con la gente caminando con las banderas, sino que el río Sena, que tiene su propio espíritu y que es ecuana y al cual le dieron su homenaje, es el que nos da las grandes delegaciones olímpicas. Son las calles de París y también pasan otras cosas muy impresionantes. Hay una escena en donde se están coqueteando en una biblioteca. Esa biblioteca nos está llevando a la gran literatura,
porque los libros que van saliendo son los de Víctor Hugo, los libros que van saliendo son los de Balzac, porque otro de los grandes pilares de la cultura francesa es la literatura. Otros de los grandes aportes, gigantescos aportes de Francia a la cultura de Occidente son las ideas. Y las ideas, desde el propio proceso de la Ilustración, la Revolución Francesa, la manera como ellos van a introducir una gran cantidad de nuevos pensamientos, hacen que esté estructurado la presentación en forma de palabras que son ideas. Es la libertad, la igualdad y la fraternidad que eran las consignas de la Revolución Francesa, y a medida que las van pasando, van ilustrándolas con diferentes formas de mostrar cómo esa sociedad nos habló de la libertad, la fraternidad, la igualdad, y también nos muestran el cuadro de Delacroix, que era el símbolo de la Revolución Francesa. Y cuando nos hablan de la solidaridad y nos hablan también de la fraternidad, también van a incluir a las grandes mujeres en la historia de Francia, y empiezan a aparecer unas figuras doradas que van emergiendo como de unas torres, en donde vamos a ver a Olympe de Gouges, que fue la mujer que propuso el voto femenino y los derechos de la Revolución Francesa para la mujer durante la era de la Revolución. Ella fue decapitada, pero es la pionera de todas nosotras en el tema de los derechos políticos de las mujeres. Está Simone Veil, la primera parlamentaria, que fue la primera parlamentaria del Parlamento Europeo, una mujer que fue un pilar del pensamiento europeo pacifista, progresista, en toda la segunda mitad del siglo XX. Están mujeres que cuestionaron el delito de la violación y empezaron a abrir los debates sobre cómo la violación revictimizaba a las mujeres, porque eran cuestionadas en su moral y no en el crimen cometido contra ellas. Está la primera mujer que le dio la vuelta al mundo vestida de polizón, y que se metió en una tripulación, y ya cuando se dieron cuenta era tan buena y era tan poderosa en su oficio que siguieron navegando con ella, pero es una historia absolutamente increíble. Están estas mujeres francesas, faltó Simone de Beauvoir, eso sí lo debemos decir porque no estaba por ahí, pero mujeres francesas maravillosas hay muchas, y lo que ellos hicieron fue rendir un homenaje en la solidaridad a las mujeres de Francia, que además son gestoras de pensamientos muy poderosos que en nuestros días se traducen en derechos. Entonces tenemos la pintura con los impresionistas, que ya les estamos rindiendo homenaje desde antes. Tenemos la literatura con Víctor Hugo y los grandes literatos de ellos. Tenemos la pintura con la búsqueda de la Mona Lisa, que fue robada hace mucho tiempo, a comienzos del siglo XX fue robada y la buscaron hasta que la encontraron. Entonces hay una parodia de ese hecho, y el fantasma de la ópera, como hilo conductor del relato, nos va llevando a buscar la Mona Lisa. En su búsqueda van pasando muchas cosas, y una de las cosas que a mí me pareció un momento completamente brillante y emocionante es cuando aparece un escenario donde está una pantalla, y por la pantalla sale una locomotora. Los hermanos Lumière, inventores del cine, presentaron en París un evento en donde una locomotora a vapor se movía en una pantalla. Como la gente nunca había visto una imagen en movimiento antes, porque ellos se inventaron el cine, entonces resulta que la gente salió despavorida del auditorio pensando que la locomotora se iba a salir de la pantalla y los iba a arrollar. Esa es uno de los hitos famosos del nacimiento del cine, y ellos lo recrean, y la locomotora se sale de la pantalla y se viene encima de él, que es una vaina maravillosa porque es como recordamos el comienzo del cine. Pero sale como al espacio, y en el espacio se va a encontrar otro de los grandes, Méliès. Esa luna que tiene en el ojo, que tiene un catalejo en el ojo, esa luna corresponde al cine de Méliès, y Méliès
fue el inventor de los efectos especiales en el cine. Entonces ahí nos están contando qué cosas han dado los franceses a nuestra cultura y civilización. Y resulta que ahí aparece, como si fuera poco, El Principito. Entonces esto ya es, o sea, eso ya es muy emocionante. Ya cuando aparece Méliès, los hermanos Lumière y El Principito en una sola toma, mostrados por el fantasma de la ópera, bueno, eso ya es la total belleza. Entonces es que ellos se inventaron muchas cosas y eso es lo que nos muestran, igual que cuando los chinos hicieron los olímpicos, que nos mostraron la imprenta, la tinta, la seda, pues estos nos muestran los impresionistas, el cine, nos muestran los efectos especiales en el cine, la literatura, el Gran Museo del Louvre, o sea, lo que tienen es para mostrar, y sacaron todos los juguetes. La llama olímpica se va a prender en un lugar que es absolutamente maravilloso. Ellos inventaron los globos aerostáticos que hoy todavía recorren el mundo, donde yo he tenido la oportunidad de montar en Egipto y en Capadocia. Esos globos tan bonitos se los inventaron ellos, y en el punto donde salió el primer globo aerostático fue donde pusieron la llama olímpica y la elevan sobre París para que ilumine la ciudad luz. Ellos van a hacer también la Torre Eiffel, que es uno de los grandes íconos y que fue en su momento muy controversial porque consideraban que rompía el estilo arquitectónico de la ciudad, y lo que hizo fue engalanarlo y convertirse en un símbolo. Entonces eso también, la Revolución Francesa la recrean con un grupo de metal, que nunca se había hecho que un grupo de metal tocara en la inauguración de una olimpiada, y muestran en un chiste un poco gore a María Antonieta cantando La cabeza decapitada, y hacen una proyección en llamas de lo que fue la Revolución Francesa, porque ellos hicieron la Revolución Francesa, y de la Revolución Francesa sale el Estado de Derecho, la separación de poderes. Sí, lo que hoy consideramos separación de poderes, democracia, Estado de Derecho, todo eso fue la Revolución Francesa que ellos hicieron. Ahí le muestran a uno la Revolución Francesa porque allá sucedió. Alléluia, ça ira, ça ira, ça ira. Quand Breno jadis du clergé parla, comme un prophète, il prédit cela en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Como las Olimpiadas las hicieron los griegos, y los griegos hablaban de la dionisíaca, los griegos hablaban de lo apolíneo y lo dionisíaco. Había 3 meses en el año que eran para lo dionisíaco, que es el espíritu vivificante, el espíritu de la alegría, el espíritu de la fiesta, el espíritu del esparcimiento, y lo apolíneo, que es el espíritu de lo normativo y el espíritu de la creación, de la matemática. Todos los griegos hacían lo siguiente: durante 3 meses se volvían locos en una fiesta que se llamaba la dionisíaca, que empezaba con 4 mujeres desnudas que se comían un cabrito vivo, y ahí se valía todo, individual y por equipos. Y luego, a los 3 meses se vestían, se arreglaban y se inventaban la geometría, la redondez del mundo, la geometría euclidiana, la filosofía, la metafísica. Se dedicaban el resto del tiempo a andar haciendo cosas muy interesantes con las que crearon también las bases de la cultura de Occidente. Entonces, ellos en la inauguración recrearon la dionisíaca, Baco. Los griegos lo llamaban Dionisio, los romanos lo llamaron Baco, el dios del vino, y las fiestas que hacían eran una bacanal. Entonces, esta escena que fue tan controversial en las Olimpiadas porque creían que se estaban burlando de la última cena, el director artístico aclaró que no estaba haciendo referencia a la última cena porque los Olímpicos son un evento durante mucho tiempo antes del cristianismo, porque eran griegos y hoy día después los llamarían paganos porque no eran cristianos, pero esto es de mucho antes. Lo que él estaba recreando era Dionisio y lo que era el espíritu de las bacanales. Entonces fue muy controvertida porque muchas cosas parecieron entrar en contradicción con la idea que se tenía de Francia. Pero hay que celebrar el espíritu libre de los franceses. Ellos tienen una exquisita irreverencia que suelen mostrar con bastante estilo, como pasa con ellos, que lo que tienen es estilo, y hay gente que tiene estilo en la vida y solo franceses.
Entonces, por otro lado, fue muy incluyente. Por otro lado, hubo una gran participación de atletas afros. Y esto lo estamos viendo desde que la selección mundial ganó la selección del mundial ganó con una gran cantidad de jugadores de origen africano o africanos nacidos de segunda y tercera generación ya en Francia, porque todos estos países fueron colonialistas y todos estos países invadieron y repartieron tierras por el planeta entero. Entonces, muchos han nacido en esa tierra y muchos vienen de allá. Entonces están los afros. Muchas personas que tienen diversidad de género, representan la diversidad de género, que es uno de los grandes temas del siglo XXI, que es un aspecto donde se cuestionan los géneros de muchas maneras. Entonces eso también está ahí. Una cosa que me pareció particularmente bonita, la inclusión de los paralímpicos con los olímpicos. Entonces había atletas que tenían prótesis, que son atletas que clasificaron para los paralímpicos, y eso nos rompe esta barrera en donde los paralímpicos, que son absolutamente impresionantes, quedan un poco al lado y no se ven con la misma dimensión que se ven los olímpicos, cuando en los paralímpicos hay un nivel de superación humana inimaginable y grandioso. Entonces, esto de incluir también a las dos modalidades olímpicas, los paralímpicos y los atletas olímpicos, digamos, tradicionales, fue lo más incluyente posible. Una Francia diversa. Y Francia es diversa hace mucho tiempo, desde cuando Daniel Cohn-Bendit decía que el tercer mundo empezaba en la banlieue, es decir, que no era lejos ni al otro lado, sino en las mismas calles de París, donde había comunidades de cantidades de pueblos que en principio llegaron allá por la esclavitud y por el colonialismo. Es que no se nos olvide que ellos fueron llevados a la fuerza primero y fueron llevados para la reconstrucción de Europa. Después siempre fueron llevados para cubrir necesidades de los europeos. Entonces, con el paso del tiempo, se forma una diversidad histórica que ellos mismos generan con sus antiguos procesos. El reconocimiento de la diversidad francesa en toda la pluralidad de gente que ellos atraen del mundo. Además, la propaganda de que el mundo solamente está en Occidente hace que si usted va a Occidente, dicen que allá es que todo pasa, y usted llega y dice que no, que allá usted no puede llegar, entonces ¿a dónde es que vamos? Entonces, toda la pluralidad, la multiculturalidad, que es una de las cosas que ha hecho de París y de Londres capitales absolutamente universales y planetarias. Todo eso se muestra en las diferentes personas que van recibiendo la llama olímpica. Entonces está el rapero Snoop Dogg, que es una figura muy bonita que va cantando y va bailando mientras recibe la llama olímpica. Hay que recordar que la llama olímpica es el símbolo más importante de las Olimpiadas, porque en la antigua Grecia, aquel que era un atleta olímpico recibía un disco, y ese disco lo hacía atravesar toda Grecia como un gran héroe. Eran casi semidioses los que llegaban a los Olímpicos, eran lo mejor de la cultura griega. Y la llama, que es el símbolo de las Olimpiadas, arranca desde donde fue la última Olimpiada y va recorriendo el planeta hasta llegar al lugar donde los olímpicos van a tener presentación. Y en el momento en que se prende la llama olímpica, ha empezado el gran espíritu de las Olimpiadas, y ese espíritu nosotros no tenemos sino las Olimpiadas y los mundiales para respirar un aire de deporte, de fraternidad, de excelencia, de esfuerzo, de estética, de belleza, una vida entera por unos pocos segundos que significan todo en la vida de cada una de las personas que va a participar en una competencia olímpica. La llama olímpica es el símbolo máximo, por eso la manera como la llama se prende y el pebetero son como la realización última de la gran fiesta de los olímpicos. Arderá durante los días que esté la olimpiada, y cuando se apague pasarán 4 años antes de que volvamos a ver una llama olímpica.
En estas épocas que han sido tan sombrías, en estos tiempos de guerras y de malos vientos geopolíticos, las Olimpiadas son un refresco absolutamente maravilloso. Entonces nosotros vemos toda la grandeza de Francia, toda la belleza de la Torre Eiffel, toda la luz de París, de la Belle Époque, todo su mundo cultural en la literatura, en el arte, en las calles, en el deporte, el homenaje al Barón de Coubertin, porque los Juegos Olímpicos de la era moderna los empezaron en Francia y los empezó el Barón de Coubertin, quien quiso revivir ese espíritu poderoso de los Olímpicos que tuvieron los griegos durante 700 años, que luego siguieron con ellos los romanos hasta cuando Roma se cristianizó y en ese momento dejaron de celebrarse los Olímpicos. Entonces, durante toda la antigüedad, Grecia y Roma vivieron las Olimpiadas y luego desaparecieron, dejaron de celebrarse hasta cuando, a finales del siglo XIX, el Barón de Coubertin quiere revivir el espíritu olímpico. Y las Olimpiadas tuvieron lugar en Francia en 1904 y luego en 1924. Y fue hace 100 años, se celebró la última Olimpiada en Francia, pero ellos son los que trajeron a la modernidad la maravilla del espíritu olímpico y por eso se le rinde el homenaje al Barón de Coubertin y se muestra un montón de escenas de los Olímpicos en este siglo, incluida cuando Mandela sale de la cárcel y todos los momentos así tan importantes que ha habido. Entonces, vimos un espectáculo de grandeza. Vimos un espectáculo descomunal, deslumbrante, irreverente, polémica se armó por los diferentes símbolos, pero si ustedes ven, todos los símbolos de la cultura francesa están contenidos acá. La belleza de París, la Torre Eiffel, la pintura, la literatura, el cine, la ciencia, la estética tan impresionante que ellos tienen, el Moulin Rouge, ese imaginario que es París, ese imaginario que es Francia, fue lo que esta gente recreó con todos los juguetes, porque no escatimaron nada, con toda la grandeza de Francia para el mundo. Los creadores de los Olímpicos modernos nos mostraron todo lo que tenían para mostrarnos para empezar a dar cabida a uno de los espíritus más bonitos, los espíritus de tregua y los espíritus de hermandad y los espíritus de fraternidad, el único que tenemos a nivel planetario junto con los mundiales de fútbol. Por eso celebramos la llegada de las Olimpiadas, celebramos a los franceses que nos mostraron toda su grandeza y su extravagancia y su belleza y su irreverencia y toda una Francia nueva, moderna, antigua, clásica, tradicional. La cultura de la historia del arte la hacen ellos. O sea, la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, digámoslo así, o aprendemos como cultura de Occidente la hacen ellos. Y eso fue la inauguración. La Francia mostrando su contribución a Occidente y todo el boato y la maravilla de empezar para celebrar lo que son las Olimpiadas de la era moderna, que fueron ellos las que la hicieron posible para el mundo. Saludo a los Olímpicos, saludo a Francia y celebremos.